Bien, Baruch Hashem. Saludos, bendiciones para todos. ¿Cómo están? Shalom, shalom. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar en realidad. Hoy vamos a continuar con una trilogía de Parashot. Saludos, papi. Vamos a continuar con una trilogía de Parashot de sueños, ¿no? Quiero dar un pequeño resumen antes de comenzar con la lectura de la Parashá para entrar un poquito en contexto de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a trabajar en mi Parashá Miqué. Parashá Miqué está en Bereshit del capítulo 41 al capítulo 44, pero por ser el ciclo trianual en el primer año que estamos trabajando, vamos a trabajar el capítulo 41 completo. Bueno, no completo. Vamos a trabajar casi completo el capítulo 41. Sin embargo, hay una parte al final del capítulo, en el verso 53, si mal no me acuerdo, ya le voy a decir, en el verso 55, perdón, que voy a hablar un poquito en el resumen de lo que es, porque es bien interesante, ¿no? Lo que pasa en ese verso. Cuando vienen los 2 años de hambruna, voy a empezar del final hacia el principio. Cuando vienen los 2 años de hambruna del pueblo, que el pueblo está viviendo a causa de los sueños que tuvo el Paró, viene todos los de Misraim a decirle a Yosef: mira, Yosef, necesitamos comer. Y Yosef hace algo que no tenemos como costumbre. Yosef le dice a los de Misraim: ¿ustedes quieren comida? Sí. Circuncídense. ¿Y cómo que circuncídense? Tú me vas a meter en el pacto de Abraham, Isaac y Jacob, ¿por qué? Lea el verso 55. 41-55. Y está bien interesante, porque dentro del pueblo de Israel, si alguien quiere hacer conversión, Baruch Hashem se le explica y todo lo demás, pero si no quiere hacer conversión, nadie está obligado. O sea, cada pueblo vive su conexión con Dios de la manera como mejor lo percibe. Pero ¿lo tienes, David? Aquí en el 55 dice: Ajá. sufrió hambre toda la tierra de Misraim, y clamó el pueblo ante el Paró por pan. Y el Paró todo Misraim: y a Yosef, lo que diga vosotros habréis de hacer. Mas el hambre estaba sobre toda la superficie de la tierra. Abrió Yosef todos los depósitos y vendió a los egipcios. Mas el hambre reciaba en la tierra. Fino. Haga todo lo que Yosef tiene por hacer. Dentro del pueblo de Israel, en el Midrash Tanhuma, nos enseña que cuando los de Misraim fueron a hablar con Yosef, Yosef se preocupó porque tenía contacto físico con ellos, tenía contacto porque los conocía, ya tenía 7 años viviendo con ellos como virrey, y 2 años que estaba viendo cómo estas personas que eran amigos de él en algún momento, en ciertas circunstancias, estaban pasando por esta escasez y se estaban olvidando de la grandeza que Dios le había dado. Entonces dice el Midrash que cuando fueron ante el Paró, y el Paró le dijo: hagan todo lo que Yosef está diciendo, es porque Yosef le dijo: mira, yo más que preocupado por su hambre, estoy preocupado por su conexión con el Creador. Entonces Yosef hace algo que nosotros normalmente no entendemos, no hacemos, que es el proselitismo. O sea, cada quien, como dije hace un rato, cada quien hace según su pensamiento. Si alguien quiere acercarse a los pensamientos del pueblo de Israel, se le instruye y se le da entonces una cabida. Pero después de pasar por un proceso de crecimiento mental y emocional para poder hacer el servicio al Creador como a Hashem le agrada, ¿no? Entonces, nos apegamos a lo que dicen los del pueblo de Israel, y en el Midrash Tanhuma dicen que Yosef le dice: ¿quieren comida? Vamos a hacerle brit. ¿Y por qué? ¿Por qué Yosef dice
que se haga en el Brit para poder entregar la comida. Yosef es conocido dentro de la Kabbalah como el puente, como la conexión, ¿sí? Como una especie de... ¿Cómo lo llamó el Paró? ¿Cómo lo llamó el Paró cuando lo nombró con el anillo? Lo nombró Abrej. ¿Qué es Abrej? ¿Qué es un Abrej? Un padre joven, o sea, un hombre joven con un intelecto de padre. Eso es un Abrej, ¿sí? Pero esta palabra que es un título que el Paró le da a Yosef, era algo nuevo, algo que no conocía. Ahora, yo sé que me dicen, oh, pero Morel, la Torah no dice exactamente eso, pero usted tiene que entender que la Torah, nosotros si nosotros leemos la Torah sin los sabios del pueblo de Israel, usted está leyendo Biblia en español. Usted está leyendo Biblia en español. Y usted me dirá, si Abraham, Isaac y Jacob narra la vida, la Torah, ¿por qué hay tantos huecos y hay tantos sucesos que no se mencionan? Entonces, cuando no nos hacemos de la interpretación de los sabios del pueblo de Israel para poder comprender la riqueza verdadera de los textos, nos estamos quedando sin ninguna respuesta. Vamos a leerla para allá y vamos a decir, Paró tuvo un sueño y el sueño eran que 7 vacas gordas y 7 vacas flacas se comían las vacas a las gordas y las espigas también se comían y eso es todo. Bueno, ya leímos la paracha. ¿Quién no se sabe esa historia? Todos se saben esa historia. Entonces, si usted quiere leer la Torah en español a un nivel lineal, a un nivel literal, está bien, perfecto, no se lo critico. Pero cuando usted estudia hebreo y usted entiende que las palabras en hebreo no son simples como nosotros las entendemos, y lo vamos a estudiar primero con Rashi un poquito para poder entender el lenguaje y la gramática. Quiero que entiendan una cosita. Cuando nosotros estudiamos la Torah, nosotros tenemos que usar el hebreo, y usar sus reglas gramaticales. Si usted porque está escuchando el shiur, la clase, la está escuchando en español, cree que les voy a interpretar según las reglas del español, entonces no estaríamos estudiando Torah. Aunque estamos hablando nosotros ahorita en español, porque es nuestra idioma madre aquí en Latinoamérica, en Venezuela, que nacimos todos y aprendemos español, yo le voy a interpretar según las reglas gramaticales del hebreo. Y las reglas gramaticales del hebreo son muy distintas a las reglas del español. Por ende, sinónimos, por ende, comparaciones, comprendimiento de lo que son los textos en las palabras, son muy distintos a lo que usted ha podido leer en una Biblia con comentarios de pensamiento, de religiones que no tienen nada que ver con el judaísmo. Entonces usted me dirá, si usted se va a basar en esos conceptos y en esas Biblias en español, usted tiene traducciones con comentarios de personas que están alejadas del pueblo de Israel, ¿qué hace aquí estudiando Torah? No diga que estudia Torah si usted va a leer la Biblia de esa manera y aceptando los comentarios de personas que no pertenecen al pueblo. ¿Con qué debe usted armarse para poder comprender los textos de una forma correcta? Si usted va a estudiar medicina, usted no se puede ir a el mecánico. ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Qué le va a enseñar al mecánico de medicina? Nada, porque no sabe nada. Entonces, si usted quiere estudiar Torah, usted tiene que irse con los que han estudiado Torah toda su vida, con los que han entendido desde el idioma del hebreo toda su vida. Y así usted va a adquirir, si usted quiere, un nuevo entendimiento. Ahora, para que algo pueda ser lleno, ¿cómo tiene que estar?
Si usted viene lleno con sus conceptos preescritos, sus conceptos ya establecidos y que no tienen cabida otros conceptos, lo que se va a decir hoy, en vez de darle a usted un crecimiento, lo va a dañar. Porque si yo tengo este envase, lo tengo lleno y yo sigo vertiendo líquido en él, desbordo el contenido y no es útil en ninguna manera. Entonces, para poder entender la Torá desde el pensamiento de los sabios del pueblo de Israel, usted tiene que venir con una mente dispuesta a ver o un punto de vista que usted no maneja o un punto de vista diferente al que usted comprende, para que pueda adquirir una nueva interpretación de los textos. Si no lo tiene desde esa medida, muy difícilmente lo que se va a decir hoy lo va a poder creer o aceptar. Yo trabajo con el sistema Pardé. Y el sistema Pardé tiene 4 niveles: Peshá, Remé, Dra y So. Peshá es literal, pero no literal desde lo que yo leo en español, literal desde lo que dice el hebreo. Remesh tiene unas alusiones que me enseñan cómo yo puedo comparar esos textos con otros en el hebreo. El Drash ya es un nivel más interpretativo que dan los sabios para que tú puedas comprender cómo aplicar ese texto a tu vida. Por ende, no va a ser literal. Ahora, cuando yo les estoy contando que Yose en el verso 55 está diciendo que mandó a circuncidar a los del pueblo de Israel, se lo estoy diciendo en un nivel literal. Pero la Torá, ¿qué dice? David, ¿qué decía la Torá? El 55. Sí. Dice: sufrió hambre toda la tierra de Egipto, y clamó el pueblo ante el Paró por pan. Dijo el Paró a todo Israel: y a Yosef, lo que le diga a vosotros habéis de hacer. Mas que el hambre estaba sobre toda la superficie de la tierra. Abrió Yosef todos los depósitos y vendió a los egipcios. Mas el hambre arreciaba en la tierra de Egipto. Ese es el 56. Ok, ajá. ¿Y qué dice la Torá? Que los de Misrayim le dijeron al Paró que Yosef les estaba pidiendo que hicieran. ¿Dice algo? No. Pero al Paró decirles: ustedes hagan todo lo que Yosef les diga, es porque Yosef les dijo algo. ¿Va la lógica o no va la lógica? ¿Sí? Ahora, los sabios del pueblo de Israel, a esto que es el Midrash Tanjuma, es una interpretación de lo que sucedió, pero no una interpretación desde la imaginación de los sabios, sino de la transmisión de generación en generación, de que voy hacia atrás. En el Sidur, alguien, el Nasí está por allí. No, alguien tiene el Sidur del Nasí. ¿Quién ha hecho los rezos con el Sidur del Nasí? Laureano, tú has hecho los rezos con el Sidur del Nasí. ¿Cuántas cosas tiene tachadas? Uy, una cantidad. ¿Por qué? Porque hay cosas que yo lo he estado revisando entre el hebreo y sí hay cosas que se repiten que ni siquiera están escritas. O que de repente en español, al español que ellos entienden, a lo que nosotros usamos cotidianamente, esta palabra como que Por lo menos la palabra bienaventurado es venturoso. como que cala más, ¿no? Ahora, una pequeña corrección. Esos son detalles. Ahora, ese Sidur del Nasí, que ha sido trabajado por años en su intelecto para poder decir, oye, esta palabra como que coincide mejor con este término que estamos usando. El que ha leído en el Sidur del Nasí y lo que han dirigido bajo la instrucción del Nasí, aunque ahí diga blanco, yo digo marrón, porque si ahí dice blanco, tengo que ser literal a lo que está escrito. ¿Por qué no soy literal a lo que está escrito? Y digo lo que dice el maestro de la congregación. ¿Por qué? Porque el maestro de la congregación lo ha analizado desde la estructura de lo que somos nosotros
y ha determinado de que esto sería mejor para poderlo interpretar correctamente. Ahora, literalmente no lo dice. Literalmente no lo dice. Pero la interpretación que está dando el Nazí es mucho más adaptable para nosotros. Lo mismo pasó con los Midrashim, ¿sí? Lo mismo pasa cuando un Midrash te revela algo que no está escrito literalmente, es porque los que estuvieron en esa época saben lo que pasó y lo van a transmitir de generación en generación, no desde una forma literal, sino de una forma que tú puedas comprender qué verdaderamente es lo que trata de decir cuando el texto lo ilustra, cuando el texto trata de decirnos, y harás todo lo que dice Yosef. Ah, pero es que eso es como wow. Pudieran las personas que no están acostumbradas a decir, oye, pero eso es como muy apropiado. Sí, pero es que si usted ve la característica de Yosef, ¿cuál era el nombre de sus hijos? Y Manashe. ¿Y qué significa Manashe? Que el Eterno me haga olvidar el dolor. El dolor. ¿Y Efraín qué significa? Que el Eterno me fructifique en esta tierra. Entonces, la característica de pensamiento de Yosef era ayudar a conectarte con lo espiritual, porque fue lo que aprendió desde su padre. Por eso es que Yosef, cuando tiene el relato del sueño con el paró, él no viene y dice, sí, ya va, espérate. Mi papá es el papá de los sueños. Sí, yo te lo voy a interpretar porque mi papá literal, Jacob, es el primero de todos los hombres con que se comunicó con Dios a través de los sueños. Y no solamente eso, con mi abuelo y con mi bisabuelo habló así cara a cara. Y mi bisabuelo era amigo del Creador. O sea, él no se puso en protagonismo. ¿Qué hizo él? Ya va, espérate, yo no voy a hacer nada. Quien va a interpretarte es Dios. Quien te va a interpretar es Dios. Entonces, en la vida, el carácter, el pensamiento de Yosef era conectar con el Creador. Y si yo me preocupo por tu alimentación física, cuánto más por tu alimentación espiritual. Y por eso es que en el Midrash Tanhuma, los sabios del pueblo de Israel nos dan la alusión de que en el momento en que el paró dice, hagan lo que dice Yosef, se está incluyendo a que estas personas entraran en el pacto de Brit Milá para que conectaran su alma, no solamente su cuerpo, sino su alma con el alimento del cielo, que los iba a llevar porque él quería darle esa bendición porque en realidad Yosef, ¿qué era? Yosef era egipcio. Oye, tú vives, ¿cuántos años vives? ¿Desde qué edad vivió Yosef en Misraim? De los 17. De los 17. Y tú tienes 30 años cuando te ponen en el mando del poder. Y después pasan 7 años tú liderizando. Y pasan 2 años más viendo. ¿Cuántos años tenía entonces? Desde los 17. A los 30 son 13. Y desde los 13 hasta los 7 años de bendiciones son 20 años viviendo allí. Y 2 años de hambruna tenía 22 años viviendo ahí. Tenía más tiempo viviendo en Misraim que lo que él vivió fuera de Misraim. Entonces una persona que ha vivido en un país por más de 20 años se siente nativo de ese país. Se siente parte porque ya su amor creció, sus hijos nacieron allí, su esposa nació de allí. Entonces no crean en la película que te dice, él no tenía cariño por la gente de allí. Él amaba a la gente de Misraim y por ende quería lo bien para ellos. Entonces cuando nosotros podemos entender que la Torah nos narra una parte de la historia, pero que con los sabios del pueblo de Israel nosotros podemos comprender y entrar en el tema humano. En el tema humano de la Torah, porque la Torah es para llenar a la humanidad de la vida, de la luz de Akadosh Baruj Hu. Y cuando lo vemos desde aspectos salteados, como nos menciona la Torah, y no lo interpretamos desde la parte humana que me pueda llevar a mí a comparar mi vida con lo que está allí escrito,
Simplemente nunca la voy a relacionar con algo personal. Y voy a creer que es un texto de historia, que es un texto de religión, pero no lo voy a hacer mío. Por eso es que les invito a que cuando vayamos a estudiar ahorita la parashá a fondo, entendamos de que los textos que voy a mencionar de los sabios son para ayudarnos a integrar, no para debatir puntos de vista, no para debatir si tienen los sabios o no tienen sabios la razón. Eso es lo de menos. Lo que tienen que entender es que esta porción de la Torá que vamos a estudiar es para llenar nuestra vida de la luz de esta parashá Miqué que nos viene a hablar. Y tienen que tener entonces la mente abierta para poderla relacionar con un aspecto de su vida, más allá de lo que pueda decir o interpretar un nivel u otro de lo que mencioné del Pardé. ¿Sí? Dicho todo esto, arrancamos con la parashá. Ahora sí arrancamos con la parashá. ¿Qué le pareció la introducción? Debatible, ¿verdad? Debatible, para discutir. Por eso, con su permiso para agregar algo de lo que te estaba Claro. diciendo. Es tan tremendo. Yo en la Biblia digital que yo tengo, en la Torá, yo tengo un diccionario. Y cuando yo busco en hebreo una palabra para traducir el español, a mí me salen hasta 15 ítems de la misma palabra. Sí. O sea, sinónimos ahí que relacionan lo que significa la palabra. Y es como dice usted, que lo que nos traduce es uno de los tantos sinónimos que están en la traducción. Es un fragmento. El que como quien dice que mejor acorde. Claro. Pero entonces eso te deja como Un vacío. vaciote. ¿No? Baruch Hashem.